De la tarde con 2 minutos. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticia Monumental que busca en el espacio noticioso del día generar un espacio de discusión y análisis poco frecuente además en los medios nacionales, y que en estos 6 meses hemos analizado temas de importancia nacional e internacional. Por supuesto, hoy viernes, un viernes muy noticioso, valga la pena rescatarlo. Hay una situación de emergencia en la carretera hacia Guapiles, sigue cerrada. Hoy ni siquiera tenga esperanza de que abran la Braulio Carrillo, hoy no la van a abrir. Es una emergencia muy grande, de verdad. Hay 7 derrumbes, hubo 2.500 personas atrapadas. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes ha dicho que no se va a abrir hoy la ruta. Hay 2 rutas alternas, una por Turrialba y la otra por Barablanca. Pero en Barablanca está inhabilitado para vehículos pesados. Sin embargo, algún chofer imprudente esta mañana decidió pasar por su camión por Barablanca. El camión cayó a un guindo y hay 2 personas fallecidas. Eso va a generar un cierre, o generó un cierre ya importante. Entonces la única ruta habilitada es por Turrialba, que es mucho más largo. Eso en el campo nacional. En el campo, bueno, y además en el campo político, el presidente Solís y los jefes de fracción anuncian el inicio de un diálogo político. Los jefes de fracción estaban todos hoy muy apuntados al diálogo. Esperemos que no sea solo un simbolismo de la reunión del día de hoy, sino que se note en la Asamblea Legislativa y en el Poder Ejecutivo en las próximas semanas. En el campo internacional, la reina y David Cameron celebran la decisión de los escoceses de no independizarse del Reino Unido. 55% votó que no, pero David Cameron había prometido antes a la gente de Escocia que si votaban que no, les iba a dar más autonomía, y efectivamente va a cumplir su palabra y les va a dar algunos elementos de autonomía, mientras la reina está celebrando que Escocia se mantiene como se mantiene el Reino Unido desde inicios del siglo XX. El último país en independizarse fue la República de Irlanda, y lo hizo a principios del siglo anterior. Ese es en resumen lo que está pasando. Hoy tenemos un tema muy interesante, que es los brazaletes electrónicos aprobados ya en la Asamblea Legislativa. ¿Qué son? ¿Cómo se usan? ¿Cuál ha sido el manejo internacional de estos dispositivos? Hoy lo hablaremos en Matices, y recuerden que nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del país, 93.5 en FM, nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo en www.monumental.co.cr, y nos pueden observar esta noche en Canal 2 a las 8 en punto en Matices. Pueden interactuar con nosotros en tiempo real. Estamos en Twitter en @monumentalcr y en Facebook bajo la cuenta de Noticia Monumental. Dice Stuart Marín, gracias a Dios hoy podemos escuchar Matices en vivo. Y bueno, vamos a hacer el estado de situación que hace Isel Martínez en el boceto, que nos cuenta de qué vamos a hablar hoy, y regresamos a la mesa de Matices para presentarles a nuestros invitados. Son las 2 de la tarde con 7 minutos. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. El uso de brazaletes electrónicos es uno de los asuntos que acapara actualmente la agenda en temas de justicia. La iniciativa dio un paso trascendental el pasado miércoles, cuando los diputados de la Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera aprobaron el proyecto de ley en segundo debate. Para su implementación, el juez ordenaría arresto domiciliario con monitoreo, una vez se demuestre que la persona presenta un plan de vida viable al margen de delito. El brazalete se adapta a la muñeca o al tobillo del presidiario, y sus movimientos se podrán seguir a través de un satélite. El proyecto se aplicaría con un empréstito del Banco Interamericano de Desarrollo, entregado al Poder Ejecutivo para mejorar el sistema de centros penitenciarios. El principal objetivo que tiene la utilización del dispositivo es reducir la sobrepoblación carcelaria, que actualmente representa un 39%. Se estima que el hacinamiento en centros penitenciarios incrementa en un 4.5% cada año. En este caso, con el brazalete electrónico se podría reducir hasta en un 20%. Otro dato importante es que el mantenimiento de un privado de libertad tiene un costo aproximado de $48 al día, mientras que si se utiliza el mecanismo, la cifra representaría cerca de $11 en adelante. Debido a la importancia del tema, hoy en Matices le ofrecemos diversos tonos. Diferentes colores.
diferentes visiones. Blancos y negros. Son las 2 de la tarde con 9 minutos. Voy a presentarles a nuestras invitadas. Hoy está con nosotros doña Marta Iris Muñoz, ella es jefa de la Defensa Pública del Poder Judicial. Quiero agradecerle estar aquí. Yo siempre aprendo mucho cuando comparto con usted, doña Marta. ¿Qué tal? Y tenemos muchos días, además de no compartir mesa. ¿Qué tal? No, pero muchísimas gracias. Para mí es un honor, un placer estar aquí compartiendo con usted y con los que nos están escuchando en esta tarde. Muy buenas tardes a todos y a todas las que nos escuchan. Ya vamos a correr a apagarlo, tranquila. Y está con nosotros también doña Cristina Mayordomo Benedicto. Ella es directora del Centro de Inserción Social Victoria Kent, que queda en Madrid. Doña Cristina, ¿qué tal? Bienvenida y buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación, la posibilidad de participar con todos ustedes, mi experiencia en medios telemáticos. Y gracias a Costa Rica y a la Defensa Pública por este trato tan estupendo que tienen conmigo. No, gracias por estar aquí, de verdad. Yo no sé si usted comparte conmigo, doña Marta, pero Costa Rica es un país que normalmente responde a las primeras impresiones sin analizar realmente en qué se utilizan o cómo se utilizan los dispositivos o algunas decisiones judiciales. Creo que la muestra más clara son las prisiones preventivas, ¿verdad? Aquí a nivel cultural las prisiones preventivas son casi una pena adelantada. Se ha tenido que ir culturizando, digamos, a la población sobre qué significan medidas cautelares, sobre la presunción de inocencia de cada una de las personas, pero también hemos caído, un día de eso leía unos datos del Ministerio de Justicia, teníamos 13,000, si no me falla la memoria, había 13,000 personas condenadas en cárceles y 3,000 indiciados, es decir, gente que sigue siendo inocente hasta hoy, pero que mantiene prisión preventiva apegados a un proceso judicial. Eso por un lado, y por el otro, hay un fenómeno que se puso en evidencia en los últimos años, por ejemplo, de mujeres que habían quedado jefas de hogar cuando su esposo fue detenido por algún delito penal, y ellas se veían obligadas a veces inclusive a meter pequeñas dosis de drogas a la cárcel. Y entonces generábamos un problema social enorme, porque entonces ellas estaban obligadas por las circunstancias, entraban a prisión y dejaban a su familia, ya el cónyuge estaba en prisión, ellas en prisión, y se generaba un problema social con su familia y con por supuesto con los hijos de ellos. Yo intento que Matices sea además un programa muy didáctico, entonces podríamos empezar muy general explicándole a la gente qué son los brazaletes electrónicos que están aprobados ya, gracias a Dios, en la Asamblea Legislativa. Bueno, yo quisiera primero decir que efectivamente, como usted dice, me parece que ha habido un esfuerzo por parte de nuestros diputados, tanto de la legislatura pasada como de esta, por conocer y enterarse y concientizarse de la situación que se estaba viviendo en nuestras cárceles. Recordemos que el año pasado y el año antepasado se hicieron denuncias por parte de la Defensoría de los Habitantes y de la Defensa Pública, y mandamos varios comunicados a la presidenta en ese momento, doña Laura Chinchilla, a la Asamblea Legislativa, a Hacienda, porque nosotros, tanto la Defensa Pública como la Defensoría de los Habitantes, estábamos preocupados porque estábamos superando hasta un 144% de hacinamiento en algunas cárceles, creo que la de Cartago. Sí. Esto significa muy, muy sencillo, que donde caben 100 personas, habían 144 personas. Pero además, recordemos que en San Sebastián, que es un centro que es muy importante, de los más importantes, donde se supone que deben de haber solo personas con prisión preventiva, teníamos personas sentenciadas. Condenadas. Claro, pero además había ahí un hacinamiento muy importante, que llegó a un 81%, 82%, eso significa de igual manera que donde caben 100 personas hay 180 personas, pero así sucesivamente, ¿verdad? Creo que había una preocupación, y que esta preocupación
me parece que fue percibida por las autoridades, porque este proyecto de brazaletes efectivamente se presenta como para dar algunas soluciones. Por ejemplo, algo que usted decía, la prisión preventiva, efectivamente las cantidades o los porcentajes que tenemos nosotros en prisión preventiva es muy alto. Ya la Comisión Interamericana había llamado la atención, hay un informe de la Comisión en que hace referencia, que llama la atención que Costa Rica, que ha sido un país respetuoso de los derechos fundamentales y ha sido ejemplo en América Latina, tenga ese porcentaje de un 27-30% de personas sin condena, o sea, personas sometidas a prisión preventiva. Pero de todas formas, las autoridades del Ministerio de Justicia llamaron la atención a la Corte Suprema de Justicia, porque parte de la problemática tiene que ver también con los jueces que dictan prisiones preventivas. Resulta que en los datos estadísticos también se pudo demostrar que hay personas que están 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, bueno, pero lo más interesante es que el 50% de esas personas no está ni siquiera el mes en la cárcel. Entonces, ¿qué implicaba eso? Eso implicaba que un juez dictaba prisión preventiva y que si la persona estaba trabajando o estudiando, perdía la posibilidad de continuar estudiando y trabajando. Entonces, estábamos produciendo un resquebrajamiento fatal, ¿verdad?, sobre esas personas, porque el hecho de que estén en la cárcel implica, lógicamente, que no puedan realizar su vida normal. Entonces, veía interrumpidas sus cuestiones familiares. Para las madres, por ejemplo, que fue un caso que usted ahora citaba, el artículo 77, muy importante, porque precisamente parte de todas estas reformas creo que tienen mucha importancia el artículo 77, porque recordemos que en la Asamblea Legislativa pasada es que se analiza el artículo 77 y que se empiezan a ver por parte de los señores diputados y las diputadas, empiezan a analizar. Recordemos que hay varias conferencias de prensa que se hacen. Recuerdo que el PAC hizo una conferencia de prensa para pedirle en ese momento a doña Laura que declarara emergencia la situación de las cárceles. Entonces, los datos estadísticos y parte de la difusión que dio la Defensoría de los Habitantes y la Defensa Pública a los medios de comunicación, usted en parte dio información de lo que se estaba sufriendo en nuestras cárceles. Por ejemplo, nosotros estábamos recibiendo denuncias casi todos los días de violaciones que se estaban dando en los centros penales a los muchachos jóvenes que ingresaban a las cárceles. Estábamos recibiendo denuncias del trasiego de drogas que se estaba dando en los centros penales. Por ejemplo, un caso que nos concientizó y realmente también hizo que la defensa tomara acciones más agresivas fue el caso de un muchacho que salió por los medios de comunicación. A este joven, que era la primera vez que ingresaba a la cárcel, le metieron un condón con droga para poder ocultarla, y cuando se hacía la requisa o la revisión por parte de los oficiales, no decomisaran esa droga. Ese muchacho fue remitido de manera inmediata a emergencias al hospital, porque eso provocó una violación y todas las consecuencias que produjo en este muchacho, porque él inclusive dice que esa situación en la cárcel a él lo hizo más duro y más violento. Después quedó en libertad, conversamos con él, pero el trauma que quedó en él, por ejemplo, la madre nos contaba que él dormía con los zapatos puestos por el mismo trauma de las cárceles. ¿Y usted se acuerda por qué entró a la cárcel? Sí, él entró a la cárcel por una cuestión de que él estuvo ahí cerca de una acción delictiva y a él se le implicaba en la acción, cosa que también nosotros cuestionábamos en ese momento, que por qué estaba preso, porque algo muy interesante, y es lo que usted dice, nosotros aquí estamos aplicando prácticamente condenatorias o sentencias anticipadas, ¿verdad? Le estamos poniendo una pena anticipada porque este muchacho tenía todas las condiciones de contención que permitían a un juez ponerle una medida sustitutiva a la prisión preventiva. Por ejemplo, presentarse a firmar. Era un muchacho que tenía trabajo, era jefe de seguridad
de una empresa y perdió el trabajo, no pudo seguir estudiando, y nosotros le dimos y le hemos venido dando abordaje, y es una persona que todavía no se ha recuperado. Y quedó libre en prisión preventiva. Quedó libre en prisión preventiva, pero vea lo que sucedió. Resulta que a él se le pidió por medio del juez, mediante una audiencia, se le pidió al juez que se le trasladara a otro lugar diferente donde él estaba, porque había sido agredido, y además eso causa, por supuesto, rencillas entre los mismos privados de libertad, además de que él puso él denunció por violación. Eso entonces producía más agresión para él, porque él había denunciado las circunstancias, y es que ahí eran dos cosas. Una, el tema de las drogas, que implicaba que había un trasiego interno de drogas que se manejaba por medio de algunos líderes, y que él había sido tomado como ¿qué le puedo decir? Como una víctima, ¿verdad? Precisamente para ocultar la droga. Pero lo que más nos llamó la atención fue que nosotros, revisando el expediente, porque él había tenido defensa particular, entonces nosotros revisando el expediente, nos dimos cuenta, porque después él solicita defensa pública, pero nos damos cuenta que no se ordena el traslado, que es otra cosa que a nosotros nos preocupa. Si un juez se le hace la observación en una audiencia y se le presenta la prueba de que este muchacho había sido violado y todas las circunstancias que rodeaban el caso, a nosotros nos parecía lógico que un juez tomara una decisión él de solicitar directamente al centro el traslado y para asegurarle la integridad. Y sin embargo, ni el juez penal ni el tribunal durante la apelación ordenaron el cambio para que a él se le asegurara la integridad. A nosotros nos llamó la atención porque tuvimos nosotros que hacerlo como una medida administrativa interna entre defensa y los señores de adaptación social, para que a él se le asegurara la integridad. Entonces a uno le llama la atención otra cosa muy importante, que me parece que también en la que hemos avanzado y que el Poder Judicial yo creo que ha dado pasos importantes, es que hubo una disposición del Consejo Superior del Poder Judicial que fue avalado por la Sala Tercera y por el presidente de la Sala Tercera, que me pareció muy importante, por don Carlos Chinchilla, y por Corte Plena, en el sentido de que en este caso, ¿verdad?, es importante que un juez constate las condiciones en las que él está dictando una prisión preventiva, porque no es posible que usted dicte prisiones y usted tenga encerrada a la gente sin que usted como juez, que es un juez de garantías, esté velando por los derechos que se estén respetando dentro de las cárceles. Entonces, algo muy importante y elemental, que no lo digo yo, sino lo dicen todos los instrumentos internacionales, es precisamente la vida y la integridad que debe ser resguardada en los centros penales. Entonces, ni siquiera debería ser la defensa, porque cuando un juez tiene conocimiento de eso, tiene que actuar inmediatamente. Y yo se lo digo porque hasta se interpuso un habeas a favor de este muchacho ante la Sala Constitucional, porque precisamente no habían hecho los jueces, ¿verdad? Ni el juez penal ni el tribunal había ordenado el traslado. Pero lo que quiero finalizarle es que lo que se logró fue que administrativamente, porque nosotros tenemos muy buena relación con los directores de centros penales, entonces lo que se hizo fue conversar para que a él se le reubicara y que se le pudiera resguardar su integridad, ¿verdad? Pero bueno, esta disposición que le digo yo, que es muy importante y que de alguna manera lamentablemente algunos jueces la cuestionaron, bueno, ahora yo creo que en estos momentos ya no puede ser cuestionada, es que ellos decían que no podían hacer esas visitas porque corría peligro su vida. Pero de igual manera, Randall, desde que nosotros escogemos ser jueces o estar en materia penal, yo como defensora o el fiscal, yo cuando entro a una cárcel, yo lo sé, Randall, que yo también estoy corriendo, ¿verdad?, peligro mi vida, pero de igual manera la corro en la calle, porque igual me puede atropellar un vehículo. Bueno, pero en todo caso, los jueces penales saben cuál es el riesgo. Nosotros tenemos una población que nos presenta algún riesgo, pero se nos paga por ese riesgo. Pero bueno, obligaciones nuestras como profesionales y como jueces y como defensores es que nosotros
no podemos soslayar el tener contacto directo, porque entonces eso es como el médico que no quiere contagiarse con X enfermedad. No, un momentico. Hay funciones que nos obligan a estar en contacto y que podemos tener algún riesgo. Así es que esas excusas, bueno, yo no las acepto. Yo creo que un juez, precisamente a la hora de constatar cuáles son las condiciones, vea usted, por ejemplo, los jueces de ejecución. Ahí tenemos los que visitan las cárceles, que han venido a cerrar los centros penales. Roy Murillo, Priscila Prado, varios jueces. Hay resoluciones históricas en este país que han venido a cerrar centros penales. ¿Y por qué? Vea por qué los jueces de ejecución tienen esa sensibilidad. ¿Por qué? Porque ellos se meten a las cárceles, ven las condiciones en las que se encuentran. Hace poco se determinó que había un centro en que peligraba que se incendiara, porque los cables estaban a punto de que bueno, si un juez soslaya esta responsabilidad, no puede tener sensibilidad. Por eso los mismos fiscales hacen visita. Vea que los fiscales de ejecución y los defensores de ejecución tienen una increíble sensibilidad. Los jueces de ejecución. Pero inclusive la jurisprudencia de la Sala Constitucional, acá, la semana pasada, votaron por condenando un centro penal que había puesto a una persona a dormir sin colchón y sin almohada. Bueno, ese es un recurso de una defensora pública. Sí. Es cierto. Bueno, pero la jurisprudencia sí, claro, nos ha ido poco a poco construyendo el resguardo, digamos, de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, que no dejan de ser humanas. Yo, antes de entrar al tema técnico, digamos, de los brazaletes y el tema jurídico, yo sí quiero resaltar una cosa. En medio de un montón de situaciones en América Latina, donde es más fácil, digamos, adoptar una posición muy populista, decir todos los criminales a la cárcel y el que roba una billetera a la cárcel y todo el mundo a la cárcel, ¿verdad? Donde estamos entre las capitales en América Latina más violentas del mundo, sumadas al narcotráfico, sumadas a un montón de cosas, ¿verdad? Entonces es muy cómodo que como país hubiéramos dicho, metamos a todo el mundo a la cárcel. Y no, digamos, la Sala Cuarta ha sabido responder en esa situación desde la jurisprudencia. La defensa pública lo ha hecho. Me atrevo a decir además que el Ministerio Público lo ha hecho. Y supongo que ustedes lo ven así desde afuera, doña Cristina. Hola. Sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que se está comentando en esta mesa. Entiendo que hay que garantizar los derechos fundamentales de las personas que están cumpliendo pena privativa de libertad, pero también la de la sociedad. Y pienso que se pueden tomar o adoptar otras medidas que no sean la prisión provisional. Es lo más cómodo, lo más fácil y lo más populista. Entiendo que la sociedad tenga esa mentalidad, pero nosotros como funcionarios públicos, como defensores de los derechos de las personas, debemos de actuar de otra manera. Entonces, tenemos que garantizar los derechos de las personas que están dentro y de los que están fuera y adoptar las medidas de control que estimemos más oportunas. La prisión provisional, claro que tiene que existir como medida de control, pero solo de una manera excepcional y solo aquellas personas que realmente exista un peligro de evasión de la acción de la justicia, que alteren las pruebas o bien que puedan cometer nuevos delitos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que regir como regla general? La libertad provisional con otras medidas de control. Y es ahí donde tanto Defensa Pública, el Ministerio Público, la Administración en general, tienen que garantizar ese derecho fundamental como es a la libertad de movimiento. Y además hay una garantía internacional que nos podrá parecer poco importante desde afuera, pero en realidad cuando uno puede compartir con una persona que ha estado en prisión preventiva, entiende la importancia. Y es que el Estado debe garantizarle a una persona indiciada es que es sospechosa y aún no se ha encontrado con sentencia firme, culpable, no la podés mezclar en el mismo centro con las personas condenadas, porque eso es importante. Es muy importante desde el punto de vista de la separación interior de los centros penitenciarios. ¿Cuál es el principio fundamental en este caso? El principio de presunción de inocencia. Esta persona aún no ha sido condenada, por lo tanto ese principio tenemos que garantizarlo. En segundo lugar, tenemos que hacer una separación interior dentro de los centros penitenciarios con inteligencia. Penados separados de preventivos, jóvenes de adultos, hombres de mujeres. Es decir, es una separación que nos va a permitir cumplir esa política penitenciaria de la mejor manera, de una manera más eficaz. Creo que el derecho internacional al que siempre apelamos y los derechos nacionales garantizan los derechos fundamentales. Bien, pero nuestra obligación es hacer cumplir esos derechos fundamentales. Y
todos los poderes públicos, el Estado, las distintas administraciones, deben remover todos esos obstáculos que impidan acceder a esos derechos fundamentales. En este panorama, se aprueba por parte de la Asamblea Legislativa el uso de estos aparatitos. Son esos aparatitos. ¿Qué son los brazaletes? Técnicamente son unas pulseras que se pueden poner, entiendo, en las muñecas. Bueno, creo que hay muchos dispositivos diferentes, pero creo que hay uno que se puede poner en las muñecas o en los tobillos, y aquí quiero resaltar porque uno pone en los tobillos y no estigmatiza a la persona que se topa en la calle con un brazalete en la mano, doña Marta. Bueno, creo que Cristina nos puede informar un poco más sobre el tema de, porque ellos sí lo están aplicando. Ya de una vez. Claro, tal vez que Cristina nos comente cómo sí. son. Bueno, efectivamente es lo que ustedes han comentado, son unos dispositivos electrónicos que nos van a facilitar y nos van a garantizar el cumplimiento, en este caso, de una medida provisional, una medida cautelar, y también el cumplimiento de las penas privativas de libertad. ¿Cuál es el fin que se pretenden con los medios telemáticos? Garantizar el cumplimiento efectivo de esa medida cautelar y de esa pena privativa de libertad sin necesidad de que esa persona esté dentro de la prisión, ¿no? Lo que llamamos la prisión mental. Entonces, son unos dispositivos que pueden estar en la muñeca del imputado o del condenado o en el tobillo. No atentan a la dignidad de la persona porque es un derecho fundamental también que nosotros tenemos que garantizar. La electrónica ha avanzado y esos dispositivos que en un principio eran como los móviles, sí, enormes, ahora son como relojes Casio. Entonces una persona pues bueno, lo puede llevar y en ningún momento se estigmatiza a esa persona. No se llevarlo. nota. No se nota. De hecho, es voluntario, los imputados y los penados tienen que prestar su consentimiento de llevar ese dispositivo telemático, porque a la vez que dan su consentimiento, también tienen la obligación de llevarlos encima. Y puede ser indiferentemente o en el tobillo o en la muñeca. Las mujeres prefieren llevarlo en la muñeca, en el tobillo, porque se nota menos. Pero vamos, no existe nadie. ¿En qué delitos es la legislación costarricense, hacia cuáles delitos va? Porque hay gente, digamos, yo dije que las medidas populistas eran las más fáciles, ¿verdad? Entonces hay gente que dice, qué fastidio escuchar a los defensores, es un fastidio porque nadie protege a las víctimas. Pero yo aquí quiero hacer una reflexión. Digamos, nosotros normalmente estructuramos mentalmente con los extremos. Entonces, cuando nosotros decimos una persona imputada, estamos pensando en el asesino de un chiquito, ¿verdad? Pero hay muchos procesos penales. Si yo voy por la calle y de un momento a otro resulta que atropellé a una persona y le quité la vida, es un delito penal que se llama homicidio culposo. Por tanto, en medio de una sociedad, digamos, con una exacerbación punitiva, podrían inmediatamente darme prisión preventiva sin cumplir ningún requisito, digamos, o sea, como está la situación hoy y estaba. A esa clase, digamos, de riesgos es a la que yo quiero resaltar. Por eso, ¿en cuáles delitos en la legislación costarricense se permitiría, doña Marta? Bueno, primero que nada, yo creo que sí es importante decir que el mecanismo electrónico no es solo la aplicación de una pulsera, sino que es todo un plan individual que debe llevar esa persona, ¿verdad? Porque tenemos que entender que no es que esto va a ser aplicado de manera indiscriminada y que todo el mundo puede usarlo, ¿no? Sí. Yo creo que primero tenemos que ubicarnos en que es una posibilidad, una opción, una oportunidad de reinserción importantísima, bajar hacinamiento, pero también la idea es hacer un plan individual para cada persona, y no verlo como simple y sencillamente estamos poniéndole a diestra y siniestra a todo el mundo el dispositivo. Eso que usted dice es importantísimo, porque precisamente la Asamblea Legislativa llegó a un consenso, y en este consenso determinó temas muy sensibles en los cuales no se puede aplicar los brazaletes. En primer lugar, tiene que ser la persona primaria, o sea, no tiene que tener sentencias anteriores por ningún delito, no puede tener antecedentes. Vuelvo a repetir, tiene que ser primario, lo que llamamos nosotros, no está registrado en la hojita esa delincuentes, ¿verdad? No tiene que tener ninguna sentencia en firme. Exacto. En su contra. Su expediente limpio, ¿verdad? Sí. Bueno, en segundo lugar, también no puede ser
aplicado para personas que han participado en crimen organizado. Okay. Y ahí hay toda una ley, una determinación. Ahí usted quitó a los asesinos en serie de un solo golpe, bueno, todo y, eso. a los delincuentes de carrera, ya quitó a los dos. Entonces ahí podemos hablar exactamente, bueno, de sicariato o de tráfico de drogas, ¿verdad? Que si están dentro de una organización, ahí no podría. Pero hay otro punto muy importante que es el tema de violencia. Ajá. No se va a permitir que se aplique aquellos delitos en donde se haya utilizado arma de fuego. Okay. Pero también quedaron protegidas las mujeres, porque bueno, y también hombres, en el delito sexual tampoco va a caber la aplicación del dispositivo para personas que hayan cometido delitos sexuales contra menores de edad. Y además también tenemos que no procede cuando se corre o se ponga en peligro, esto es a la víctima o a algún testigo, y si se presume que la persona va a evadir la acción de la justicia. Pero lo más importante es el tema de la pena, y es que no va a proceder en aquellos delitos cuya pena sea mayor a 6 años. Y esto es importante hablarlo y aclararlo porque 6 años. Bueno, se tomó 6 años porque, en primer lugar, nosotros hemos venido haciendo reformas muy severas y prácticamente casi no nos quedan delitos para aplicar, porque nosotros lamentablemente tenemos cosas que se han venido a mantener rezagadas. Por ejemplo, no hemos aumentado el beneficio de la ejecución condicional de la pena actualmente de 3 años, pero además nosotros aumentamos penas a cosas muy sencillas, como por ejemplo los hurtos de comida, los hurtos que los convertimos en, cuando son cometidos por 2 personas, elevamos la pena considerablemente cuando hay 2 personas, y así sucesivamente. Entonces, la única pena que se podía como pensar, porque se había hecho una revisión de todo el Código Penal, era precisamente que tuviera algún impacto y que se pudiera como acomodar un poco a lo retrasado que estamos en todo esto que le digo de las penas. Hemos venido a agravar las penas, aumentar las penas, quitamos todo lo que era contravenciones o daños, todo se convirtió en delito. Sí. Y vinimos aumentando penas, de manera que la única, digamos, medida ahí era poderlo aplicar a delitos de 6 años para que tuviera algún impacto positivo, y porque eran delitos que eran menos graves. Usted sabe que yo no soy abogado, pero me puede ayudar. Vamos a ver, si yo me pongo a pensar a pura memoria periodística de los delitos que tienen penas mayores a 10 años, me encuentro los homicidios, sí, me encuentro el narcotráfico, el tráfico de drogas, me encuentro el robo de carros, el asalto. Es decir, que quedaría disponible la medida para la inserción de drogas a centros penales. Ese sí, porque está por el artículo 77, ese sí, pero ese tiene otros requisitos también. Bueno. No solo es eso, sino que hay otros requisitos. Y de otros delitos, homicidio culposo cae ahí. Bueno, pero recordemos algo primero para que la gente no confundir a la gente. Primero, sí, que nada, aquí lo más importante es ver el perfil. Se supone que nosotros vamos a analizar, primero que nada, antes de ver tanto el tipo penal, porque ya vimos que hay requisitos para el tipo penal, pero además puede tener todos los requisitos del tipo penal y no calificar también, porque se supone que tenemos que dar un plan individual a esa persona. Y que no, ¿verdad? Entiendo que es la persona o su defensor el que propone ese plan al juez. Sí, pero también hay un artículo que permite y obliga a adaptación social. Pero además, yo puedo proponerlo, pero lo más interesante aquí es que el perfil va a ser examinado por autoridades, entonces va a tener un alto control. ¿Por cuál? ¿Me recuerda? Bueno, va a ser el juez. El juez de ejecución o el juez ordinario que sentencia, pero además, algo muy importante, que va a ser mediante un sistema acusatorio. Esto implica que va a estar presente el fiscal y la defensa,
y que este y plan tiene opción de apelación. No prevé la apelación. Aunque aquí, sea un juez ordinario. pero se podría intentar por un principio general pensar en una apelación, porque recuerde que la sentencia tiene apelación. Claro. Si fuera denegada, claro que tendría apelación, pero sí es muy importante que nosotros tengamos muy claro el perfil, que es lo que creo que es importante para que nos sintamos seguros de que no es que vamos a sacar aquí a todo el mundo, porque se supone que además vamos a hacer un plan piloto. Y entonces en ese plan piloto la defensa tiene que tener un liderazgo muy importante, pero sobre todo responsable. Uh-huh. Desde que se inicie el asunto, vamos a plantear un protocolo para que el defensor ahora valore más las circunstancias que de por sí debían ser siempre valoradas para la aplicación de la pena de acuerdo con el artículo 71 del Código Penal, pero aquí van a tener todavía más importancia. ¿Por qué? Porque entonces aquí vamos nosotros a demostrar y a presentar un plan de que esa persona, por ejemplo, si tiene una situación de drogas, por ejemplo, que cometió el delito para comprar droga, o así, sí. Entonces se supone que estamos aquí también enlazando con otros programas muy importantes que ya hemos venido aprendiendo y donde la defensa tiene experiencia y la fiscalía, que es todo lo que es justicia restaurativa y tribunales de drogas. Yo creo que la experiencia que nosotros hemos tenido en esos dos programas, que la sociedad poco los conoce, pero que han sido 100% exitosos. ¿Por qué? Porque hemos tenido una reincidencia cero. Y este programa de aplicar brazaletes, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Randall? Que sea exitoso. Entonces, para que sea exitoso, tenemos que tener muchas cosas, y vuelvo a reiterarlas muy claras. Primero, el perfil de la persona. Segundo, que el defensor también va a ser responsable de analizar el caso, determinar, bueno, si se trata de una mujer, por ejemplo, que sea jefa de hogar, por ponerte un ejemplo, vamos a tener mujeres. Pero eso es una valoración que tiene que hacer el defensor, pero digamos, lo que está planteado por escrito, digamos, los requisitos fundamentales es que tiene que ser primario, que no haya cometido un delito de crimen organizado, ni usado arma de fuego en el delito, ni que sea un delito sexual, ni que haya cometido un delito sexual contra persona menor de edad. El peligro a la víctima también. Y que no exista peligro a la víctima ni a los testigos. O que vaya a evadir la acción de la justicia, o la pena en este caso. Sí, o peligro de fuga, y además que la pena, digamos, si fuera poco estas medidas, además que la pena sea menor o igual a 6 años. Con 46 de la tarde, gracias por estar con nosotros en Matices. Dice, voy a ver, porque aquí me estaban reportando sintonía. Dice Josu Feral en Twitter: desde Trejos, Montealegre, los estoy escuchando debajo de un aguacero. Gracias, supongo que se está entreteniendo, gracias, de verdad. Y además alguien que nos dijo que Alejandra Murillo: aprendo con este programa todos los días. Yo también, es parte de que yo me divierta tanto. Aquí dice Aldemar Chávez: no deberían aplicar tampoco en violadores ni agresores domésticos. ¿Qué le parece? Bueno, ya dijimos que no. Que a menores, abusos sexuales a menores, ¿es? Bueno, pero volvemos a lo mismo. Los perfiles, o sea, sí. Tenemos una normativa. Ahí la clave es el perfil, ¿no? Sí, ¿le claro, parece? claro, es por supuesto. Bien, Cristina, ¿cómo se maneja porque, vamos a ver, uno puede ver gente del extranjero que nos diga a nosotros: ustedes son extremadamente garantistas, o que nos diga: ustedes son extremadamente punitivos. ¿Cómo se ve desde afuera? ¿Así se maneja en España? Bueno, en España es lo que un poco está diciendo doña Marta Iris, ¿no? Lo que hacemos en primer lugar, los preventivos. ¿Sí? ¿Sí? Así. Los preventivos, como regla general, están en libertad provisional y muy excepcionalmente en prisión provisional. Aplicamos los GPS en el caso de imputados por delito de violencia de género. Como directora de un centro de inserción social, de un semi-institucional, los telemáticos los aplicamos a personas que se encuentran en régimen semi-institucional y que, como decía doña Marta, con un perfil muy determinado. Un equipo multidisciplinar, un jurista, un psicólogo, una trabajadora social, un educador, el director,
Valoran la tipología delictiva, la cuantía de la condena, la fecha de los hechos cometidos, aspectos psicológicos, sociales y conductuales. Y de ahí se decide realmente con un plan, que es lo que estaba diciendo doña Marta, de intervención, se determina la aplicación de un medio telemático a esa persona. Quiere decir que no es café para todos, no es telemáticos para todo el mundo, sino que se hace una valoración en conjunto y la necesidad de la aplicación de ese medio telemático en el penado. Pero es parecido, digamos, el perfil de lo que se busca aplicar aquí. Efectivamente. Porque cuando uno dice una pena de 6 años, efectivamente está dejando por fuera un montón de delitos. ¿Verdad? Es más o menos lo que se maneja allá. Claro, nosotros no tenemos en la legislación, no se establece ningún límite en cuanto a la cuantía de la condena en el caso de los penados, pero sí que hay una instrucción por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que nos marca las directrices a la hora de aplicar los medios telemáticos. Y bueno, pues por prudencia y por equidad, en ocasiones valoramos pues delitos importantes y graves a los que no se les aplica el medio telemático, como tampoco una persona con 20 años cuando las 3/4 son para el 2020. Es decir, que aplicamos con sentido común, que en ocasiones es el sentido menos común de los sentidos, en la aplicación de los telemáticos. ¿Cómo funciona en la práctica? Porque nos estaban haciendo algunas consultas sobre el GPS, por ejemplo. Lo que pasa es que yo creo que hay que dividirlo como en dos posiciones. Efectivamente. Como en dos, ¿verdad? En dos. Porque hay, por ejemplo, en los casos de agresión, vamos a centrarnos primero en los casos de agresión familiar. Si yo, víctima, tengo medidas de protección, significa que la otra persona no se puede acercar a mí. Efectivamente. Y entonces, si la otra persona tiene el brazalete, lo que intenta determinar el GPS es si viola mi medida de protección de que no se me acerque a mí. Efectivamente. O a qué lugares va esa persona que tiene el GPS. GPS simplemente lo que detecta es dónde está el presunto agresor. O bien si se acerca a la víctima. ¿Y cómo le avisa a la víctima? Porque la víctima tiene un dispositivo que alerta. Y el GPS del agresor alerta también. Y lo pone en comunicación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que intervienen inmediatamente. Pero primero no se puede quitar, ¿verdad? Yo sé que es una pregunta un poco sosa, pero no se puede quitar. No. Además es que incurriría en un delito de quebrantamiento de condena. O en este caso de medida cautelar. Estaría evadiendo la medida cautelar, que exacto, es otro delito entre 6 meses y 1 año en España. Pero técnicamente es difícil quitarse. Es difícil, no es que sea difícil, sino simplemente manipular, cortar, arrancar, intentar quitárselo, ya aparece la alarma. Entonces la Policía Nacional, la Guardia Civil está en alerta. Entonces es cuando el dispositivo salta. Lo mismo si se acerca a la víctima, el dispositivo de la víctima salta a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estamos hablando de GPS en el caso de imputados por delitos de violencia de género, que solo aplicamos la prisión provisional cuando realmente no se garantiza la seguridad de la víctima. Si se garantiza la seguridad de la víctima con GPS, aplicamos GPS y muy excepcionalmente la prisión provisional. Sí. Es una cuestión de la autoridad judicial. Quiero recordarle a nuestros oyentes y televidentes que estamos hablando en este tema en particular, en este instante, sobre agresión. Exacto, sobre violencia de género. De violencia de género. Entonces, el agresor o el presunto agresor intenta acercarse a la persona que tiene medidas de protección. Esto le avisa, supongo, porque la fuerza pública, digamos, la policía preventiva, le avisa a la fuerza pública, le avisa a la víctima, exacto, quien, voy a decirlo con todas las palabras, tiene posibilidad de esconderse, de huir, de avisar, de lo que sea, pero además la policía interviene. Entonces la policía tiene un detector de dónde se encuentra el agresor, el presunto agresor, pues estamos hablando de preventivos, y entonces las fuerzas actúan en ese caso. ¿Quién me garantiza aquí que la policía vaya tan rápido? Bueno, yo tengo confianza. La verdad es que tengo confianza porque yo creo que esto es más ágil, por supuesto, a lo que tenemos actualmente, ¿verdad? Actualmente es que anda uno ahí con un papel y que... No, aquí yo creo que la protección a la víctima a través de este sistema va a ser muy eficiente. Ahora, yo creo... Perdón, Marta, es que aquí es como una caricatura en este instante. El agresor se le acerca al agredido, y el agredido en este instante lo único que puede hacer es sacar el papel de la cartera y decir, un momento, tengo medidas. Claro. Eso es lo que hay ya. Por eso, entonces, yo lo que digo es que hay que valorar ahora la posibilidad de que las víctimas por violencia van a tener una seguridad efectiva. Sí.
¿Por qué? Porque nosotros todavía no tenemos la experiencia de ver cómo funciona, pero Cristina sí la tiene, y Cristina dice que esto acciona para que la policía vaya inmediatamente. Ahora, yo pienso que nosotros hemos hecho grandes esfuerzos por aumentar seguridad, policías, y bueno, en este caso a don Celso le correspondería, pero bueno, yo tengo mucha confianza en el apoyo que se va a dar para que este sistema vaya a ser un éxito, y yo sí siento que las mujeres van a estar muchísimo más seguras, como dice usted, de sacar un papel, llamar al 911, que no entre la llamada, ¿verdad? Ojalá que en ese momento no entre la llamada, y entonces ahí lo mataron a uno, pero bueno. Es que a veces me dicen que yo soy extremadamente sarcástico, pero es que lo que pasa es que usted llama efectivamente al 911 y por los protocolos implementados, cuando usted llama y dice, me están agrediendo, el operador le dice un momento, cuál es su nombre, cuál es su número de cédula, de cuál número está llamando, cuál es su emergencia, y ahí perdimos, digamos, el momento, y yo entiendo que es por el protocolo que hay. Pero, y bueno, vamos a ver, yo confío, valga la repetición de palabras, hay una enorme confianza, creo, en el actual ministro de Seguridad, y es el único ministro que se mantuvo en gobiernos diferentes, de colores diferentes, y sobre el director de la Fuerza Pública, que es Juan José Andrade. Sin embargo, digamos, el número de policías no se ha incrementado necesariamente mucho en los últimos años. Pero en términos prácticos, hay una sala de monitoreo de GPS que tiene la Fuerza Pública, porque ahora nos hicieron otra pregunta y nos dijeron, ¿por qué contratar monitoreo? No se contrata monitoreo, ahora es la Fuerza Pública la que monitorea. En un centro particular que hay en el Ministerio de Seguridad Pública, o donde se les ocurra, y de ahí, digamos, está alguien atento, Claro. No me refiero a una persona, pero está atento un servicio 24 horas. Les cuento cómo funciona en España. En España, los GPS, en el caso de delitos de violencia de género, surgen en el año 2004, que es cuando es el boom de las medidas de protección en las mujeres de violencia de género. Entonces es un programa específico que lleva el Ministerio de Sanidad, Política Social y de Igualdad. Nosotros, en instituciones penitenciarias, dependemos del Ministerio de Interior. Como decía doña Marta, es un esfuerzo de todos los distintos ministerios, es decir, es una cuestión de intervenir todos. No es decir, bueno, la policía en qué momento va a intervenir. Es decir, ahora que tenemos la posibilidad de trabajar con dispositivos electrónicos, vamos a incrementar los recursos humanos donde realmente se necesiten para poder trabajar. Entonces, en el caso que tú me planteas, o que usted me plantea, estamos hablando de preventivos, estamos hablando de GPS, y es una parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quienes llevan ese programa de GPS. Cuando un agresor se acerca a una víctima, y entiendo si la pregunta es muy básica, pero ¿cuándo alerta? ¿Cuando está a 1 kilómetro de la persona? ¿Cuando está a 300 metros? ¿Se programa según lo que haya dicho el juez? Claro, lo que sí que hace es que se va acercando, se ve cómo se va acercando la lucecita roja al perímetro donde no puede entrar, y es ahí cuando ya la policía, dentro del margen de actuación, dentro de su protocolo, determina cuándo debe de actuar. ¿Y quién determina ese protocolo? ¿Quién lo determina? La misma policía, el mismo programa de... O sea, la policía dice, vamos, si este agresor, porque no creo que vea caso por caso individual, ¿verdad? La misma policía, sino que dice, si un agresor se acerca a menos de 1 kilómetro de su víctima, entonces me salta la alarma, porque obviamente no va a estar nadie 24 horas viendo un monitor de un caso. Sí. Aquí se funciona 24 horas. No, claro, pero no viendo un caso en particular. Digamos, yo no estoy viendo... perdón que lo sé de ejemplo, claro. Randall amenaza a doña Marta Iris, entonces no hay un policía viendo a Randall moviéndose todo el día a ver cuándo se acerca. No, pero sí que existen distintos departamentos policiales en las distintas provincias del Estado español, y cada uno de ellos tiene su ámbito de competencia. No es que desde Madrid se controlen todos los GPS de España, sino cada distrito policial sabrá cuáles son los GPS que tiene a su disposición, y será eso los que controle. Ya le digo, simplemente incido que los GPS, en el caso de los preventivos, es muy excepcional. Es decir, donde el boom de los medios telemáticos es en la institución penitenciaria. Es decir, o en el caso de las prisiones... ya casi vamos a pasar a la otra forma. Porque tengo 2 oyentes que están muy interesados. Alejandra Murillo era la que nos decía, quiero aprender mucho del programa de hoy.
y espero, Alejandra, de verdad que esté aprendiendo mucho, pero ella hace 2 consultas. Dice, me surge la pregunta, y aquí se me corrió, dice, me surge la pregunta, ¿y se cuenta con el sistema para dar seguimiento de forma eficaz? Bueno, ya eso doña Marta decía que ella confía que sí. La segunda pregunta dice, ¿y cuál sería el mecanismo que yo como víctima, disculpen, están entrando un montón, que yo como víctima usaría para activar la alarma o por medio del celular? Le entiendo que usted no activa la alarma, se activa sola. A ver, yo creo que estamos confundiendo quizá a lo mejor a la audiencia. Una cosa, los medios telemáticos sirven para 2 funciones. Una puede ser el GPS para alertar, en este caso, cuando el agresor se puede acercar a la víctima en el caso de medida cautelar, y otra es la facilidad que los medios telemáticos nos dan para el cumplimiento de la condena. Claro. A la condena ya casi vamos a entrar, pero por eso, en temas preventivos... En el caso es la autoridad judicial quien determina la aplicación del GPS. Okay, no es la administración... El juez dice, puede aplicársela... Es el juez quien tiene en España la posibilidad... Y aquí también. Sí. Entonces, Alejandra, es todo ámbito judicial. Si se te acerca la persona sobre la que usted tiene medidas de protección, a usted le salta la alarma de que se le está acercando a usted, se le... a la policía. Claro, y igual usted puede llamar al 911 y decir, se me activó mi alarma. Y el otro es Stuart Marín, quien dice un programa muy didáctico, como siempre. Por mi falta de conocimiento previo, estoy aprendiendo un montón y estoy maravillosamente informado. Dice... Hay 2 tuiteros, José Pablo Salas, JP Salas, no sé si se llama José Pablo, que dice, si ya cometió un delito, ¿qué le va a importar cometer otro y quitarse el GPS? Y Auditor Ciudadano, que es una cuenta en Twitter, dice, no se está tratando con personas honestas, sino con delincuentes. Aquí yo quiero hacer una salvedad. Vamos a ver, en realidad, de esto primero que estamos hablando, no estamos hablando de delincuentes, porque no tiene una condena... una condena en firme, que después de la pausa vamos a venir a hablar de las personas que tienen condena en firme, pero estamos hablando de gente que tiene medidas de protección. Yo creo que si nos salimos creo que en inglés se dice outsider. Exactamente, si nos salimos del cuadro de pensamiento normal que tenemos, en realidad no es un beneficio para la persona agresora, sino para el agredido, claro, ¿verdad? Exacto. Porque yo prefiero eso que el papelito 1000 veces. Pero entonces, bueno, vamos a la pausa y regresamos a hablar de la otra parte para la que se usa Glenn está ansioso por irse a comerciales. Vamos a la pausa comercial, regresamos para hablar del uso del dispositivo en las personas condenadas y que sirve precisamente para disminuir el hacinamiento, que además es otro punto interesante. Costa Rica es sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se llama Pacto de San José porque se firmó aquí, entonces digamos, deberíamos de tener el honor de proteger los derechos humanos de todos. 5, creo que está lloviendo, yo aquí no tengo vista al exterior, está lloviendo mucho, pero aquí la cabina estaba un poco caliente, es que ya la pusimos a 16 grados el aire acondicionado. Vamos a ver, hablamos sobre los dispositivos, los brazaletes electrónicos. Y yo insisto en que a mí me gusta que Matices sea un programa muy didáctico porque, y siempre lo decimos en las ediciones de noticias, la pretensión que como medio tenemos responsable es que usted hoy en la noche, cuando alguien en su casa, en la salida con amigos, mañana en el barrio, donde alguien le diga, ¿viste lo de los brazaletes? Usted tenga argumentos para decir, yo ya sé qué son los brazaletes, sé cuándo se usan y usted opine como usted quiera, pero informado. Entonces, los brazaletes, nos explicaba doña Marta muy claramente, no se pueden usarle a todo mundo. Según lo aprobado, tiene que ser un delincuente primario, es decir, es la primera sentencia en la vida, no puede haber cometido delitos por crimen organizado, ni que haya usado arma de fuego en su delito, ni delitos sexuales a menores de edad, que no ponga en peligro a la víctima ni a los testigos, y además tiene que dar un perfil. Y hay 2 grandes grupos, según lo veo yo, donde se puede utilizar. En uno, donde creo que el mayor beneficiado es la víctima, que es en el caso de la violencia de género, y el otro es para disminuir el hacinamiento en las cárceles. Que veamos cómo lo veamos, y yo insisto, estar en la cárcel es la interrupción de un derecho fundamental, que es el libre tránsito. Pero es el único derecho que se interrumpe cuando hay una pena. La gente sigue teniendo derechos humanos y derechos básicos, a dormir, a comer,
a dormir en un colchón y una almohada. La semana pasada, cuando la Sala Constitucional dice que el Ministerio de Justicia violó los derechos humanos de una persona privada de libertad porque no le dio colchón y almohada para dormir, yo vi comentarios en redes sociales de gente que decía, hasta el que cometió el delito quiere comodidad. No son comodidades, son derechos fundamentales. Entonces, las personas que están en las cárceles efectivamente tienen derechos fundamentales, pero como sociedad nosotros decidimos hace muchísimos años que las cárceles no son basureros de gente donde los dejamos a que se pudra la parte mala de la sociedad. Son mecanismos por los cuales uno intenta recuperar a una persona, ¿verdad? Y en España tiene un nombre interesante, inserción social, y aquí usamos el término reinserción social, que es agarrar a la persona, volverla a ser buena, en el sentido más sencillo de la frase, y reincorporarla a la sociedad, porque a ningún país le sirve, a ninguna sociedad, que parte de su sociedad no sirva, ¿verdad? Entonces, bajo este criterio hay dos. En los casos de agresión o de violencia de género, donde se le garantiza a la víctima que no va a andar un papelito que diga que tiene medidas, sino va ella a poder estar tranquila, ella como víctima, no como mujer necesariamente, sino mujer o hombre, cualquiera de los dos, pero va a estar tranquilo que su agresor no se le va a acercar. Pero hay otro, y es el tema del hacinamiento. A personas que están condenadas, que entiendo cumplen los mismos requisitos, de que tienen una pena de 6 años, ya usted no tiene que llevarla al ámbito C de la reforma, ¿verdad? Sino que usted le puede decir, bueno, cumpla su pena en la casa, pero tiene prohibido salir de la casa. Hace unos años, cuando yo me empezaba en estas lides, había gente que decía, es que usted le dan casa por cárcel y usted sale por la puerta de atrás y se va al bar de la esquina los viernes a la noche y regresa. El dispositivo no deja hacer eso. No. ¿Cómo se maneja? No. Por favor, el dispositivo no te deja salir un rato y volver. Bueno, tú sales, pero tú sabes que estás quebrantando esa condena. Y es delito. Efectivamente. Y se gana un poco más de cárcel. La prohibición de salir de su casa en España es, pues depende, hablamos de un cronograma, de un horario de salidas. Entonces usted tiene que permanecer en su casa desde las 9 de la noche hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Claro, porque usted trabaja y entonces claro, usted trabaja, le dice, usted es jefa de hogar, puede seguir trabajando. De hijos, usted tiene una actividad formativa, usted tiene problemas de salud. Entonces, un poco lo que decías tú, ¿no? La prisión lo que limita es la libertad de movimiento. Pero la libertad de movimiento no solo se limita estando en una prisión. Claro. Es que es un pensamiento un poco absurdo. Es un poco medieval, de hecho. Medieval. Sino que la libertad de movimiento también se limita obligándole al penado a permanecer unas horas de permanencia en su domicilio y además cumplir con otras obligaciones, con otras presentaciones. Entonces, en el momento, la semana pasada se me planteaba a mí que uno de mis penados salió a las 4 de la mañana, según él, a sacar al perro que lo tenía enfermo. Esto es real. Pero esa alarma salta en la prisión y nos damos cuenta que esa persona ha salido fuera del horario permitido. Entonces es cuando se le llama al penado y se dice, preséntese en el centro. Esa persona se presenta en el centro y tiene que dar una explicación, tiene que dar una justificación de por qué ha salido fuera de su domicilio. Y a raíz de ahí, si está justificado o no, se adoptan medidas de control. Y además, si no se presenta, ustedes saben dónde está. No, porque no es un GPS, sino que este medio telemático lo que te obliga es a permanecer unas horas en tu domicilio. Puede ser 24 horas, 8 horas. Esa es la segunda modalidad. La segunda modalidad de medio telemático, que te permite el cumplimiento de la condena en tu domicilio, con unas medidas de control, con una seguridad, con un control. Voy a jugar de abogado del diablo. Ok. Vamos a ver, en el tema de la violencia de género de GPS, en este no. Entonces yo salgo y violo el horario que tengo, en este caso en España, y salí a pasear al perro a las 4 de la mañana. Y entonces me citan al centro, pero no quiero ir, simplemente evadí mi pena. Que en ese caso lo que se hace es una baja en el establecimiento penitenciario, se comunica a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se comunica al ejecutor, se comunica al juzgado de guardia y se está incurriendo en un delito de quebrantamiento de condena que va entre 6 meses y 1 año más.
Quiero decir, la persona cuando se le coloca un dispositivo telemático, lo que estudiamos es el perfil de ese penado para ser un verdadero candidato para llevar un dispositivo telemático. Como decía doña Marta, no cualquiera, sino que cumplen un perfil determinado. Si a esa persona se le da la confianza de dotarle con un dispositivo telemático y se le da la confianza y tiene la suerte de cumplir en su domicilio y no en el establecimiento penitenciario, sería muy absurdo que esta persona quisiera quebrantar. No sé, yo entiendo, ¿no? Porque realmente está quebrantando la confianza depositada en él. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ya tienen conocimiento de que esa persona ha quebrantado condena. En el momento que lo detengan, no solo tendrá que cumplir la que tiene pendiente, sino además 1 año más. Y si vuelve a prisión, no se le pondrá otra vez el dispositivo telemático. Sí, yo me imagino una persona condenada a 6 años de cárcel, ¿verdad? Donde el juez le dice, bueno, no, usted tiene esta opción. Sería muy tonto, sí, y muy absurdo que en el primer año evada para que regrese cuando lo pesquen en cualquier momento a cumplir los 6 más la evasión. Bueno, pero vea lo del beneficio de la ejecución condicional. En la práctica, a la gente se le da y no se le pone ningún brazalete. Y acaso, bueno, primero, si cumple algo, cumple las 2 penas. Lo que quiero es reafirmar lo que dice Cristina. Si usted lo incumplió, va a cumplir los 6 años, pero además no va a tener opciones, ¿verdad? Ya se le dio una oportunidad. Claro, pero no estamos hablando de casa por cárcel a 100 metros de la frontera con Panamá. Digamos que yo entiendo que eso es lo que en algún momento ha hecho desconfiar al ciudadano. Me acuerdo un caso, de hecho yo creo que lo cubrí como reportero, de un juez que le da a un extranjero, a un panameño, la medida cautelar de casa por cárcel a 100 metros de la frontera con Panamá. Digamos, eso ya es un extremo, ¿verdad? Sí, pero la misma norma dice que si hay indicios de que no va a cumplir la pena, por ejemplo, eso de que yo tenga el pasaporte listo para irme o que tenga un boleto comprado, estoy exagerando, ¿verdad? No, claro, pero ese es otro requisito para que no se le pueda poner el brazalete. Claro, pero ¿verdad? Además usted entrega su pasaporte cuando tiene medidas. Efectivamente. ¿Verdad? Dice Adolfo, que es una persona que nos está yendo, fijo, hoy o mañana lo discutimos en clases en la U, porque tengo procesal penal. Y gracias, Adolfo. Puedes bajar la copia del programa hoy en la tarde y llevártelo a la universidad. Le pregunta Gravy Madrigal, ¿cuál es el porcentaje de efectividad de este dispositivo en España? Pues el 99%, el 90% de éxito tenemos en España. Sí. Empezamos nuestros reglamentos el año 96 y hasta el año 2000 no empezamos a funcionar realmente con los dispositivos tienen 14 años de experiencia. Claro, pero sobre todo también existe ese resquemor, esa desconfianza, pero lo que tenemos todo a lo desconocido. Entonces empezamos poco a poco en el año 2000 y lógicamente empezamos, como decía doña Marta, como un programa piloto. Valoramos los mejores perfiles, vemos a qué personas podemos hacer una ayuda social con una derivación correcta, con un programa de intervención. Y poco a poco los porcentajes que tenemos ahora no tienen nada que ver con el año 2000, pero esto es ensayo, prueba, error. Pero el éxito es del 90%, porque los perfiles están muy derivados, existe un equipo multidisciplinar que trabajan con ellos. La necesidad, y además un poco lo que comentabas anteriormente, es decir, estos seres no están alejados de la sociedad, estas personas siguen formando parte de la sociedad. Mi obligación como administración penitenciaria es hacerle seguir formando parte de ella, y la sociedad se tiene que implicar en el momento del cumplimiento de la condena, porque las cárceles son una realidad de nuestra sociedad. Sí, dice Auditor Ciudadano, que la cuenta en Twitter, que yo sé, porque don Celso sé que oye el programa todos los días, el ministro de Seguridad, así que ya sea ahora o en la noche sé que va a responder en algún momento, pero dicen, esa es la teoría, y entiendo el resquemor de esta persona. Dice, la realidad será otra, el país no está capacitado para garantizar un 100% de cumplimiento, pero entiendo que lo que está cuestionando no es, digamos, el mecanismo, es el seguimiento que se le dé desde el Ministerio de Seguridad Pública, doña Marta. Bueno, primero que nada, tenemos que tener claro que no es una implementación masiva, ¿verdad? Porque es que yo creo que si nosotros estamos pensando en que, no sé, a veces uno siente que las personas creen que se va a liberar a todas las personas. No, es que es un perfil. Vea, por ejemplo, España, de 54,000 personas, 2,000 tienen puesto el brazalete. De 54,000 personas privadas de libertad, 2,000.
¿verdad? Tienen... Bueno, tendría que especificar, porque doña Marta me habla de 57.000 personas en todo el Estado español que se encuentran privadas de libertad, pero están preventivos, penados, entre los penados primero, segundo o tercer grado. En régimen semi-institucional tenemos 8.400 personas y con el dispositivo telemático tienen más de 2.200 personas. Claro, pero convirtiéndolo, digamos, vamos a ver, el 5% de las personas que están privadas de libertad independientemente del mecanismo tienen ese dispositivo. No, en régimen semi-institucional, que es lo que se exige en España, el 30% tiene dispositivo telemático. Bueno, pero el régimen institucional es que usted no pasa en la cárcel, en la prisión físicamente, digamos, sino que cumple su pena, a unos días en prisión, otros días en su casa, es que en España la única diferencia es que en semi-institucional vienen a dormir. Entonces con el telemático ya ni siquiera vienen a dormir. Pero entonces, para hacer la comparación estadística más adecuada, de 57.000 personas, 2.000 la tienen. Eso me da un 5%, un 4%. Si lo convertimos exactamente a Costa Rica, hay 15.000 personas en cualquier régimen, pero digamos hay 15.000, 16.000 personas en prisiones. El 10% 1.600, la mitad 800, un poquito menos 600. Bueno, vea que no es como que, es que a veces como que le ponemos mucho pero a las cosas. Pero en primer lugar yo creo que la implementación de estas leyes novedosas tiene que venir con un plan. Aquí tiene que haber reunión primero con seguridad para ver, bueno, qué capacidad tienen ellos, porque todo tiene que estar equilibrado, ¿verdad? Pero tener muy claro que las personas que se van, que pueden ser candidatas a esto, en primer lugar, es un perfil muy escogido, ¿verdad? Yo creo que en eso tenemos que tener un poco de tranquilidad, porque por ahí veía yo algunos comentarios de alguien que decía que es que si se lo quita el brazalete, ¿verdad? O sea, usted puede ver todas las cosas negativas, pero yo lo que creo es que en esto hay que ver las experiencias de otros países, que Costa Rica no puede quedarse atrasado, y que Costa Rica con España creo que ha tenido una buena práctica ahora que estuvo aquí, pero también Colombia ha aplicado esto, Portugal. Más bien yo pienso que Costa Rica nos agarró tarde. Pero no podíamos tampoco atrasarnos con esta implementación que ha sido exitosa, y sobre todo que no ha habido reincidencia, ¿verdad? Yo creo que lo que pretenden estos planes integrales, individuales, a cada una de las personas, qué sé yo, que tenga trabajo, que tenga oficio, que tenga contención en su familia, o sea, que no nos vaya a producir inseguridad a nosotros si vamos a poner una persona que tiene un plan de vida, y darles esa oportunidad a través de un brazalete. Yo pienso que es muy importante para poder efectivamente reivindicar los derechos que el Estado nuestro ha venido violando con el hacinamiento, ¿verdad? Pero además voy a decir algo que puede sonar horrible, pero si se le da en un caso máximo, digamos, no sé, a 1.000 personas y 2 fallan y 998 sirven, entonces uno como Estado costarricense, digamos, podría decir, bueno, vale la pena 2 fracasos a cambio de 998 casos de éxito. Bueno, es un tema también de costo-beneficio. Bueno, y además el costo del Estado, es que tenemos que pensar que estamos gastando 9 millones por año. ¿Cuánto? Un día de estos, pero no 9, hicimos una nota de cuánto millones, nos costaba casi, como país cada persona en cárcel. Me lo acaba de decir la ministra hoy. Y la invitamos, solo que no pudo. Bueno, doña Cristina, hoy tuvimos con ella una audiencia, y ella nos dijo que los datos que ahora han aumentado por el costo de la vida, porque el año pasado eran 9 millones y algo, ahora son 10.500.000 lo que cuesta anualmente un privado de libertad. Pero bueno, 10 millones de colones. Sí, por mes 880.000 colones. Bueno, ese es el dato. Yo no, está bien, sí, digamos. Pero te lo digo porque ella no lo dijo. 800. Entonces, digamos, usted da la vuelta, porque usted dice, bueno, el Estado no gasta 880.000 colones en esa persona en un mes, pero además esa persona está produciendo, digamos, imagínese una jefa de hogar que tenga 4 niños y que haya intentado meter droga en un centro penitenciario. Digamos, usted ya no solo le rebajó al Estado los 880.000 colones que le cuesta, ¿verdad? Sino lo que le cuesta darle beca a los 4 chiquitos que la señora dejó solos, más el trabajo de ella que produce y le genera el PIB, un 0.00008, no importa, pero ahí está generando. Bueno, perdón, ella nos dijo que eran 880, nosotros yo hice la conversión y me dio 10.500.000.
pero el brazalete cuesta $15. Pero bueno, eso no es toda la situación, sino que ¿Pero cuánto dura el brazalete? ¿Cuánto es la vida útil? La vida útil, ¿cuánto puede ser, Cristina? No lo sé, pero vamos... No es un mes. No, ¿qué pasa? Bueno, pero Sí, vea no, toda la economía que va a cuesta. tener el Estado. En primer lugar, si seguimos con esa población así, tiene que contratar más policías de seguridad, Hacer más cárcel. trabajadores sociales, hacer más cárceles, psicólogos, personas jurídicas, es decir, todo un equipo de apoyo para las personas que están en la cárcel. Pero además esas personas tampoco tenemos la seguridad de la reinserción, porque las vamos a tener 2 años y si salen a la calle, ¿a dónde las vamos a poner? ¿Usted ha escuchado el término de escuelas del delito? Sí, claro. Bueno, y usted lo evita que se gradúen además. También. Vamos, que en las cárceles aprendan, porque esta mezcla, ojo que no es un beneficio, digamos, es que usted no puede poner a una persona en prisión preventiva o que deba pensión con un condenado, porque, digamos, si usted pasa a una persona, imagínense, en prisión preventiva 1 año, o si es crimen organizado, lo pasa 2 años en prisión preventiva, ya, sí, yo sé, ya me arrugó la cara, lo pasa 2 años en prisión preventiva, aprendiendo del que tiene una condena de 35 años por un homicidio calificado. Evita que se gradúe de la escuela del crimen, efectivamente. Tu reloj es como un dispositivo telemático. Sí, yo creo que es más grande. Sí, no, el dispositivo Así telemático. apenas, no, creo que es más grande el reloj, de hecho, creo que es más pequeño el Sí, dispositivo. bueno, una cosa así. Bueno, Pero bueno, lo que os comentaba, el brazalete realmente no tiene una duración X, porque cada penado tiene su brazalete, una vez que cumple condena, se le quita y ya está, se pone otro. Es realmente la unidad de monitorización es la que se mantiene. ¿Cómo van a hacer, y no sé cuánto me queda el programa, 2 minutos, ¿cómo van a hacer para que los patronos, no, porque, digamos, una cosa es estigmatizar en la calle, ¿verdad? Que yo vea a una persona con un brazalete, pero yo llego y le pido trabajo a una persona, tengo que presentarle mi hoja de delincuencia donde sí sale mi condena en firme. Y le digo, no se preocupe, yo tengo esta medida alterna. ¿Cómo concientizar a un patrón de que le dé trabajo a esta persona? Bueno, eso es un problema que ya lo decíamos nosotros, que nuestros privados que salen de la cárcel son parte de la sociedad. Y yo, por ejemplo, conozco algunos países como Ecuador y otros que han establecido que las empresas, para apoyar a estas poblaciones, deben contratar un 10% de sus trabajadores que hayan egresado de las cárceles. Pues pero eso no pasa. Bueno, pero Ecuador tiene esa norma. Ahora, yo lo que creo es que en ese sentido... Aquí tienen que contratar el 6% de población con discapacidad, imagínate. Bueno, pero aquí el punto es que debemos de ir con este tipo de programas que usted tiene, educando. Todos tenemos que educarnos, porque los privados que salen de la cárcel no tienen lepra, ¿verdad? Yo creo que la oportunidad que se les puede dar es muy importante, así es que efectivamente nuestras empresas públicas y privadas en ese sentido pues debemos avanzar. De Marta, y los jueces, voy a intentar hacer un combo muy rápido aquí. Los jueces, digamos, yo me niego, y siempre me he negado como reportero, a pensar en los jueces como una persona que no lee periódicos, que no ve televisión, que no oye radio, y entonces que está absolutamente fuera, digamos, de la opinión pública y de las presiones mediáticas y de todo. No, un juez lee el periódico, oye noticias, nos oye a los periodistas, oye a periodistas un poco más radicales pidiendo cárcel para media humanidad. ¿Cómo concientizar a los jueces? Bueno, eso es algo que hoy estábamos conversando. Sí, hay que sensibilizar a los jueces. Yo pienso que las visitas que hagan a las cárceles, yo pienso que las universidades, ahora veía yo ese muchacho que decía, sí, yo pienso que desde la Universidad de Costa Rica ya tiene programas para jueces, para esto, para el otro. Sí. Hay uno para jueces. Bueno, parte del programa es ir a visitar las cárceles. ¿Cómo es posible que un juez no conozca una cárcel? Si usted está dictando prisión preventiva, al primero que hay que concientizar es al juez, y ya vimos que efectivamente en prisión preventiva se ha venido excediendo, porque no es posible que a una persona la metan un mes a la cárcel y ya al mes está en libertad y ya perdió el trabajo y el estudio. Entonces, yo creo que yo estoy bien para el programa, pero solo hay 3 reglas para dictar prisión preventiva: peligro fuga,
peligro de obstaculización del proceso y que sea una alta pena, que además me genera, digamos, el peligro de que se fugue, ¿verdad? Por una pena de 35 años. Y la última, y aquí me excedo un minuto, pero no importa. Usted, de la población hoy condenada, 12,000, ¿tienen idea ustedes de hoy cuánta gente cumple el perfil? No, la verdad es que yo creo que sería uno como aventurarse sobre no, pero eso. ¿sabe qué sería interesante? Porque si usted saca, podríamos pedírselo a justicia un día de estos. Pero, no, claro, pero si usted saca de los 12,000 que están condenados, ¿cuánta gente tiene? Está en cárceles y tiene penas menores a 6 años y son primarios. Ya desde hoy usted le podría decir al país, digamos, no un dato exacto, pero diría, vea, no se preocupe, digamos un 3%. Pero recuerde que tiene, óigame, recuerde que salen con un perfil. Sí. No es el hecho de que no, claro, además sería todavía más reducido. Pero tenemos que tener el plan, tenemos que tener el perfil, tenemos que tener todas las circunstancias para poder hacerlo. Así es que no es solo ver los datos, sino que tendríamos que siempre aplicar el plan de esta persona. Hay un fiscal que nos oye todos los días y entonces me dice, te faltó el peligro de reiteración delictiva. Gracias, efectivamente. Bueno, ahí tenemos todo el Poder Judicial oyéndonos. Una cosa en la que decidía doña Marta Iris, la necesidad de ese plan, y para ese plan de intervención con los penados y con las penadas, lo que se necesita es un apoyo por parte de la sociedad, por parte de las instituciones públicas, y para ello están creando aquí en Costa Rica, la Defensa Pública, una red interinstitucional de apoyo a las mujeres que se encuentran privadas de libertad y a todas aquellas personas que tienen vinculación con el proceso penal. Doña Marta, muchas gracias. Con mucho gusto. Doña Cristina, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Pueden descargar en un rato el programa en audio, lo pueden observar esta noche en Canal 2. Creo que hay complicaciones porque está lloviendo mucho, parece que se ha suspendido la limpieza de la ruta 32, eso nos va a generar todavía otras horas más de cierre hacia el Caribe. Y bueno, 3:27, nos escuchamos esta noche en la tercera emisión de Noticias Monumental. Feliz tarde. Matices por Radio Monumental.